Tal vez ahora la gente entendió que no hay que ir más al casino. Y que esto que está diciendo vos, bueno, loco, no alcanza para... Yo también quiero que le den los remedios a los viejos. Pero la plata es un bien fungible. Si no está en un lado, está en el otro. Pero prendió un discurso nuevo. Es peligroso eso, ¿eh? Para el sistema que Argentina vivía. Bueno, entonces me gusta el peligro, digo, porque es un discurso que me parece que es absolutamente necesario. Con Juan Pablo. ¿Cómo andas, Juan? ¿Bien, querido? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo andas, hermano? ¿Todo tranquilo? Bien. Sí, la verdad que sí. Mira, correte el micrófono. Sí, giralo un poquitito. No, pará, yo te voy a acomodar. ¿Ahí? Para, Juan, que te voy a acomodar bien, o si no, se me pelota todo. Ahí está. Sí, está bueno. Ahí, ok. ¿Así sí? Che, ¿de dónde vivís vos? ¿Vivís acá? Bajátelo un poquito, así no te tapo la boca. Ahí está. ¿Dónde vivís? Ahí estamos. Ahí está, perfecto. Y yo paso la mayor parte del tiempo en Estados Unidos. Sí. De hecho, trabajo para la Reserva Federal, así que siempre tengo que aclarar que todo lo que digo es mi opinión y no la opinión de la Reserva Federal. ¿Qué es la Reserva Federal? Es el Banco Central de Estados Unidos, se llama así. Se llama Reserva Federal. El Banco de la Reserva Federal, así se llama. ¿Y cuál es la función de la Reserva Federal? Es la función que tiene el Banco Central en todos los países. En el caso particular de los Estados Unidos tiene el mandato de la estabilidad de precios y de la promoción del empleo. ¿Y cómo trabajás? Mirá qué bueno lo que me contaste. Tenés que aclarar que tus opiniones son personales. Son personales, sí, claro. Claro, porque lo que decís puede tener impacto económico, seamos honestos. Se te puede interpretar... Claro, como que sea posición de la institución y no lo es, particularmente además cuando hablo de Argentina, claro. que es de las cosas que hablo cuando estoy acá. Y escucha, ¿y qué haces? ¿Qué función tenés dentro de la Reserva? Yo estoy en el departamento de investigación, o sea que la tarea principal es tratar de pensar los problemas económicos que hay y tratar de entender por qué pasan y tratar de entender qué podría hacer uno para que las cosas sean mejores. ¿Y das clases en Argentina? Y después vengo unos meses aquí a Buenos Aires y doy clases en la Universidad de Itela, que con quien estuve asociado desde que básicamente la universidad empezó. Juan, escúchame una cosita. ¿Y a Javier lo conocías de antes o te conociste ahora con él? ¿Cómo fue? No lo había visto nunca. Creo que no nos habíamos visto nunca. Y lo que pasó fue que para mí el superávit fiscal es una obsesión personal. O sea, vengo escribiendo desde hace mucho tiempo, particularmente a partir de que durante el gobierno de Kirchner, no durante el gobierno de él, durante el primer gobierno de Cristina, la situación fiscal empieza a empeorarse y particularmente cuando se muere él, empieza a empeorar todavía más. Y venía escribiendo cosas sobre el riesgo que involucraba volver a... Yo lo vengo caracterizando como una adicción que tiene la sociedad argentina. Ya me meto, pero contame primero para llegar a ese. Y lo conocías de nombre a Milei, pero no te habías visto nunca. Claro, yo lo conocía desde que lo veía en los medios, digamos. Claro. No nos habíamos visto nunca. Él en realidad hizo una maestría en la universidad, pero yo en ese momento estaba de rector, así que yo no estaba dando clases. ¿Fuiste rector de Itela? Yo fui rector de Itela durante 8 años. Mirá qué groso. Así que no lo conocía. Entonces escribí este artículo que después lo presenté en las jornadas del Banco Central, que justamente tiene que ver con eso, con el déficit y lo que podría suceder si uno consiguiera superávit fiscales permanentes. ¿Y ahora en este viaje estabas acá o viniste por otras cosas? No, yo estaba acá porque en general vengo a Ditela en octubre y noviembre, que es cuando doy clases en la licenciatura en Economía. ¿Y dónde te instalaste allá, Juan? Me interesa también un poco. ¿Dónde te instalaste en Estados Unidos? ¿Dónde Estados vivís? Unidos estoy en Minnesota. El Banco Central de Estados Unidos tiene una característica peculiar que es muy federal. Entonces tiene oficinas en varios estados, además de la sede central que está en Washington. ¿En Minneapolis? En Minneapolis. Debe hacer mucho frío ahí, porque ahí hay una película que me encanta, que es Blue, que es de un loro que lo secuestran en Brasil y se va a vivir a Minneapolis, a Minnesota. Y hay otra que es Fargo. Que ¿Fargo es de ahí también? Claro, no solo es de ahí, sino que además es de los Cohen. Y los Cohen son hijos de un profesor de economía
de la Universidad de Minnesota. Ah, mirá O vos. sea que ellos vivieron en Minneapolis y te refleja muy bien ¿Cuánto tenés, Juan, invierno. al año de frío, extremo? ¿Cuánto A ver, llegas? los días que hace mucho frío puede estar a 25 bajo cero. Esos son los días donde que incluso ya debajo de eso a veces ya te dicen que las escuelas paran. Mirá vos. Pero hasta 25 bajo cero va todo. ¿Dónde todo está funciona. Minnesota? Mira, si mirás el mapa de Estados Unidos, están los Grandes Lagos, es un poquito a la izquierda, casi pegado o sea, Minnesota está pegado contra la frontera de Canadá, a la izquierda de los Grandes Lagos. ¿Y cómo llegaste, Juan, antes de seguir con lo tuyo? ¿Cómo caíste? ¿Y qué edad tenés, Juan? Yo tengo 62. Ah, parecés menos, loco. Pensé que tenés 55, 56 años. ¿Y llegaste cómo allá? Y mira, yo lo que pasa es que, o sea, yo estuve desde el año 94 en Ditela, armé el departamento de economía en aquel momento, traído de la mano de Jerry de la Paulera, que es el que inventó la universidad, básicamente, y siempre mantuve mis tareas de investigación. Entonces participaba siempre en conferencias afuera y publicando en revistas afuera, y después de algún tiempo me empezaron a invitar para que fuera al departamento de investigación por 1 o 2 semanas. Y entonces cuando dejé de ser rector de la universidad acá en Ditela, me ofrecieron irme para allá. En principio iba a ser un sabático de 1 año y medio. Bueno, duró 15 hasta ahora. 15 años llevas. Juan, ¿y tenés familia? O sea, Sí, familia. una mujer y una hija que ya está en Estados Unidos. Ajá. Y mi mujer, bueno, aparte del motivo más por el cual vengo mucho, porque ella trabaja acá en una fundación y entonces los dos vamos. Bien. Y venimos. Escuchá, vamos Juan, y venimos un montón. ¿Lo viste a Javier en este viaje? Sí. ¿Te conociste con él? Sí. Entonces Déjame contarte esto y lo cuento públicamente. Dale. Yo hablé con él por teléfono. Y en esa charla, hablando de otras cosas, me dijo, che, no sé qué persona interesante conocí. Nicolini. Me dice, te va a sorprender. Dice, no solamente lo que sabe, sino cómo el tipo observa la realidad, no solamente argentina, sino mundial. Y me empezó a hablar de vos. Yo tengo una relación muy cercana con Javier desde hace muchos años. Y nada, te empecé a leer, te empecé a seguir, no tus papers, porque no accedo, porque no llego, pero declaraciones y todo. Entonces, de nuevo, te viste con Javier y ¿qué te pareció el loco? ¿Cómo te cayó a nivel intelectual? A ver, me sorprendió en un punto la cantidad de cosas que tiene leídas. Porque a veces cuando yo lo veía por televisión mencionaba algunas cosas, pero estuvimos como una hora y casi media en donde, pues al principio hablamos un poquito de Argentina, pero parece que él tenía más ganas me dio la sensación como que se tomó un descanso de 1 hora y pico para hablar de economía, que es lo que obviamente le fascina. Concretamente, te lo llevo a otro ámbito. Por ejemplo, yo soy licenciado en filosofía. Cuando vos hablas con un doctor en filosofía o te pones a conversar con alguien que sabe mucho de filosofía, está bueno porque nutrís y empezás a volar y terminás hablando hasta, ¿sabes? No sé, del concepto de lo uno en Plotino, qué sé yo. Fue una charla donde se empezó hablando se habló de Argentina, pero fue una charla en general entre dos personas que leen mucho, les gusta y estudian la economía, tanto vos como él. ¿Notaste eso? Sí. Y sabe el tipo, te rebotaba las cosas. Te diría que sí, fue más eso, más que él. Obviamente él tenía un interés especial en entender los detalles de ese trabajo que yo escribí, a partir del cual fue que él después me llamó. ¿Vos sos macroeconomista? Sí. ¿Está bien la categoría macroeconomista? Sí, está bien. ¿Él es macroeconomista también? Sí, diría que por los intereses, sí. Él tiene una pasión, o está como mucho más identificado con la escuela austríaca, que es lo que él dice, eso lo sabemos todos. ¿Y vos, Juan? Yo comparto menos, ahí hay una manera de pensar en donde parte de las herramientas que yo uso, que están mucho más enfocada en una relación más fuerte entre la teoría y los datos y teoría y datos, o sea, ver hasta dónde tus teorías funcionan en experiencias particulares. En un sentido, y yo de filosofía no sé nada, dado que hablaste de filosofía. Tu madre es licenciada en filosofía. Pero mi mamá sí era licenciada en filosofía. Y entonces tiene más un enfoque más filosófico a la economía que el que tengo yo. El de él. De la escuela austríaca en general. Es cierto, porque los libros que él escribió, incluso cuando empecé a leer Camino de Servidumbre, que me lo regaló
todo subrayado por él, me encuentro con que tiene algunos destellos filosóficos ese libro, Camino de Servidumbre. Pero te voy a hacer una pregunta concreta sobre tu mundo, después empezamos con el tema de Argentina. Dale. Justamente hoy estaba leyendo los principios filosóficos de Newton, sobre todo porque Newton inventa lo que podríamos decir el método inductivo. El método inductivo es el método de la ciencia, se va de lo particular a lo general. Se pensaba que los cisnes eran blancos hasta que apareció un cisne negro. Entonces, el método que utiliza la ciencia. El método deductivo va de lo general a lo particular. Todos los hombres son mortales, Alejandro Fantino es hombre, ergo Alejandro Fantino es mortal. Te pregunto, el método de Javier, esto del déficit cero como no se vio nunca, yo no le quiero llamar experimento, porque los que le bajan el precio dicen es un experimento. Pero la pregunta es, ¿alguna vez se hizo? ¿Es inductivo este método o es deductivo? Digo, esto que estás viendo vos en Argentina con un tipo que en un año hace lo que hizo. Si entiendo bien Sí. lo que estás diciendo, es deductivo. O sea, Es deductivo. Totalmente. O sea, es algo que tenemos. Y en ese sentido, se parece más te diría, al tipo de cosas que yo estoy más acostumbrado a hacer que más lo que harían los de la escuela austríaca, porque tenemos evidencia de muchos ¿Pero casos. se hizo esto alguna vez? Se hizo esto, aquí lo que hay es una rapidez en lo que se hizo, pero muchos países de América Latina pasaron de déficits a superávits, por ahí no tan rápido y no de manera tan contundente como el primer mes de gestión, pero tenemos, si vos mirás los países de América Latina que hoy uno dice le fue bien, Uruguay, Chile, Perú, son todos países que tuvieron la misma adicción que nosotros a los déficits, las dejaron. A mí no me da vergüenza preguntar esto. No, ¿Qué dale. es un déficit? Ok, entonces déjame empezar de una manera muy básica. Dale vos. El primer día que fuiste a primer grado y te acercaste al kiosco para comprar la tita y metiste la mano en el bolsillo y te diste cuenta que habías dejado la moneda en casa, bueno, guardapolvo usábamos nosotros cuando éramos chicos y monedas eran relevantes cuando éramos chicos, y no te podías comprar la tita. Entonces, en ese momento, si vos querías comprar la tita, le tenías que pedir prestado a alguien. Eso es tener un déficit, gastar lo que no tenés. Entonces, eso que aprendemos, que para nosotros lo aprendemos en primer grado y que después cuando decidimos si nos vamos de vacaciones o no, si querés más de esto, tenés que tener menos de esto, después cuando llega el Estado, a las sociedades les cuesta aprenderlo. Pero el déficit es cuando el Estado no tiene nada en el bolsillo y compra la tita de todas maneras. Entonces, no es función del Estado hacer eso, porque podría venir un keynesiano y te podría decir la función del Estado en épocas de crisis es hacer pozos durante el día y taparlos, o hacer pozos de noche y taparlos durante el día. Para eso está el Estado, para prestarte la plata para que compres latitas. Absolutamente. Y te voy a dar, te diría, mira, y ni siquiera tenemos que ir a lo de los pozos, te voy a dar un ejemplo Absolutamente sí, absolutamente no. Sí, absolutamente sí. A ver, te lo pongo en estos términos. Cuando vino el COVID, vos tuviste gobiernos que, como tienen buena reputación, pudieron tener déficit y pedir prestado. O sea, pedir prestado está bien cuando vos sos creíble en el mercado y después devolvés la plata. Pero para poder devolver la plata tenés que tener un superávit después. O sea, si yo llego al colegio, no tengo la moneda y me compro la tita y le pedí a mi compañero de al lado, al día siguiente tengo que venir con 2 monedas, con una me compro mi tita y con la otra moneda se la devuelvo a mi compañero. Entonces, está bien tener déficit si después tenés superávits para compensarlo ese déficit. El problema con el gobierno argentino es que viene comiendo más titas de las que tiene desde hace 60 años, con 2 excepciones, los 90 y el periodo del 2003 al 2009. ¿Por qué haces esas excepciones? Porque las hubo. La convertibilidad tuvimos inflación baja porque hubo un ajuste muy grande en el déficit, que tuvimos un ajuste muy fuerte desde el 91 hasta el 94, después tuvimos déficits que eran muy chiquititos, pero tuvimos déficits, y después tuvimos superávit de nuevo desde el 2003 hasta el 2009. O sea, en el gobierno de Néstor había superávit. Sí, claro. Fueron los superávit más grandes de los últimos 100 años, en los primeros 4 años de ¿Y Néstor. por qué tenía superávit? ¿Porque la administraba bien o porque...? No tengo la menor idea. Pero había superávit. Sí, pero la gente decía que él tenía una libretita y él hacía las cuentas y él entendía. Es que el tema...
Yo creo que una de las gracias de lo que está pasando es que nuestro presidente dijo el rey está desnudo. Tener déficit de manera sistemática empobrece a todo el mundo. Repetime eso. Tener déficit en forma sistemática. Tener déficit en forma sistemática empobrece a todo el mundo. Por eso cuando vos recién me preguntaste, ¿no es el rol del Estado poder tener déficit? La respuesta es sí, pero para poder tener déficit tenés que tener superávit después y devolver la plata. Estados Unidos, cuando fue la Segunda Guerra Mundial, tuvo unos déficits enormes. Pero por un tiempo no puedo tener... Claro, de la misma manera, vos, si yo tengo reputación cuando llego al colegio y no tengo la moneda... Che, me lo olvidé en casa una semana, me puedo olvidar. Claro, listo, olvídate. Pero no puedo estar 5 años pidiendo plata. Pero si yo de los primeros 20 días pido plata y no la devuelvo, al día 21 no me presta nadie. Y el gobierno argentino, o sea, ¿por qué el gobierno argentino hizo default? Porque pide plata y después no la puede devolver. ¿Por qué no la puede devolver? Porque no tiene el superávit. Te puedo hacer una pregunta, Juan, hablando como si te encontrara en la calle en Minneapolis. ¿Tenemos esa fama política en el mundo que somos poco devolvedores? Totalmente, pero no podemos tener otra. Porque además no solo no devolvemos la plata, sino que además después insultamos a los que nos la prestaron. Entonces no podemos no tener esa reputación. Claro, le llega al mundo, totalmente. Uno cree que no llega. Sí. Claro, a ver, digo, vos podés, por eso me gusta bajarlo a la tita. Cualquier chico de segundo grado entiende que si pide prestado y come tita el primer día de clase, el segundo, el tercero, el cuarto, y a la semana siguiente no empieza a pagar, nadie más le va a prestar nada. Entonces, cuando uno dice déficit fiscal y el Estado y la DGI, todo parece muy complicado, pero la economía detrás de eso es la misma que cuando vos querés comer titas y no tenés plata, y entonces podés usar el mercado de crédito. El mercado de crédito tiene cosas maravillosas. Ahora tuvimos una conferencia con un montón de economistas de todo el mundo en Ditela la semana pasada. Y había un amigo mío de España, que además es amigo mío hace un montón de años, y me preguntaba, che, pero aquí las hipotecas... Y yo digo, no hay hipotecas en Argentina. Me decía, ¿cómo que no hay hipotecas en Argentina? ¿Y cómo hace la gente para comprar casas? Y bueno, alguna gente tiene suerte y los padres los ayudan y otros alquilan durante muchísimo tiempo hasta que pueden rebuscárselo. O sea, para nosotros está naturalizado, pero funcionar sin un mercado de crédito es una locura. Entonces, no solo el gobierno argentino no tiene crédito, o sea, estamos celebrando un riesgo país del 7%. En Chile le decís 7% y te dice, estás loco, yo con ese riesgo país no pido prestado. Uh-huh. Pero claro, lo teníamos en 30%. Entonces, está bien celebrar lo que sea 7%, pero no es normal. Contame y vuelve, me encanta. Acá se engancha, perdón, hay casi 10.000 personas escuchándote y cada vez se suma más gente y esto seguramente va a replicar fuertemente. Escucha, lo que escribiste, el paper que escribiste, tu investigación, tu última investigación, ¿qué decía? Ahí hablaste de superávit. ¿Qué leyó Javier que le interesó lo último que publicaste? ¿Sobre qué investigaste, Juan? O sea, eso que escribí es el resultado de varias cosas. Entre otros, un proyecto de más de 15 años en el que estuve involucrado con un colega allá en Minnesota que se llama Tim Quijo, que lo que hicimos fue escribir la historia. Cuando digo la política fiscal tiene que ver con impuestos y con gasto. Y el déficit es que uno gasta más que lo que recauda en impuestos, ¿ok? Entonces la política fiscal es lo que te genera el déficit y la política monetaria es lo que finalmente tenés que hacer para poder financiar el déficit. ¿Y qué hicieron? ¿Recolectaron datos? Y entonces armamos 11 equipos para los 10 países más grandes de América del Sur y México y escribimos la historia juntando todos los datos de lo que hizo cada país con su política fiscal y con la monetaria desde 1960 hasta el 2018. Ah, pero tremendo trabajo. ¿Y les dio qué? Cuando empezaron a pasar el espinel y empezaron a revisar los datos, ¿qué les dio? ¿Cuál fue la síntesis de lo que estudiaron ahí? ¿Qué les dio? Ok, entonces de lo que no cabe la menor duda es que los países, porque la gracia es que de estos 11 países hay solamente 2 que no tuvieron nunca problemas fiscales importantes. O sea, esta adicción al déficit la tuvieron 9 de estas 11 economías. ¿Te puedo tirar a ver si era cierto los 2 países? Dale. ¿Brasil fue uno? No. ¿Perú? Tampoco. Listo, me he hundido. Colombia y Paraguay.
Me jodes. Son los únicos dos que no tuvieron esta adicción al déficit. De los otros, Brasil tuvo hiperinflaciones. La década del 80, en los 80 nosotros estábamos. Brasil tenía planes de estabilización y hiperinflaciones como las que teníamos nosotros. Acuérdate del Plan Real cuando fue lo de Fernando Enrique Cardoso. Tienes razón. Chile tuvo déficits muy altos hasta principios de los 80, tuvo una hiperinflación. Comparado con las nuestras es un chiste. Entonces, y de estos 9 países que tuvieron esta adicción al déficit, la mayor parte están recuperados. Y de hecho, como te decía, nosotros estuvimos recuperados durante los 90 y del 2003 al 2009. Y si te acordás, son épocas en donde, en esas épocas, tuvimos una sola crisis, que fue la crisis bancaria del 95, que en realidad tiene como otros motivos. Todas las otras crisis de las que vos te acordás tienen una sola explicación: déficits fiscales crónicos. Te comes más titas de las que puedes pagar durante muchos años y terminás generando conflictos. Ese es el mensaje de los 11 países, que además tienen la virtud de tener casos exitosos como Uruguay. Uruguay tuvo adicción al déficit desde el año 50 hasta principios de los 90. Y después tuvo una crisis en el 2002. En parte arrastrada por la crisis bancaria nuestra, pero en parte también porque tampoco habían aflojado un poco con su disciplina fiscal. O sea, el mensaje de ese libro es muy, muy claro. Te voy a hacer la pregunta de oro en esta charla, para entender aún más, es brillante como lo explicás y aparte me sorprende. La pregunta de oro. Está buenísimo como contás. Si solo me quedo con superávit, elimino el déficit y me quedo con superávit. Juan, solo me quedo con superávit. No le agrego otras cosas. Por ahora solo me quedo con superávit. Todavía no puedo activar la economía, no puedo la balanza que me quede. No, pará, estoy recién saliendo con esto de curar el tema del déficit. Solo superávit. Si solo me quedo con superávit, ¿puedo llegar a crecer a buenas tasas anualmente o no me alcanza? Sí, esa es exactamente la segunda parte. O sea, te decía, el trabajo que yo presenté tiene que ver con eso, más de 15 años de estar pensando en esto, fundamentalmente a partir de la crisis del 2001-2002, que fue tremenda y fue carísima para la Argentina. Y entonces, el trabajo del que yo te mencionaba, entonces tiene 2 patas. La primera es la que yo te decía, es documentar cómo todas las crisis que tuvimos, con alguna pequeña excepción, son básicamente el resultado de estos déficits fiscales crónicos. Entonces, la pregunta justamente que yo me hago ahí después es decir, ok, supongamos que entonces somos capaces, pero no 2 años o 3. La manera en la que yo lo planteo ahí es, supongamos que tenemos 10 años seguidos de superávit. ¿Ok? O sea, tienen que durar, no alcanza con 2 o 3 años. Supongamos que tenemos una década de superávit. Más, la otra condición que pongo es que la economía se abra un poco más, que es lo que seguramente va a suceder. Y ahí entonces lo que aplico es el trabajo de uno que fue profesor mío, premio Nobel de Economía en el año 94 y quizá el macroeconomista más importante que ha existido en los últimos 70 años, que es Robert Lucas. Y él tiene un trabajo donde justamente se hace la pregunta de cómo hacen países que están muy detrás de la frontera, como estamos nosotros, o sea, muy lejos de los niveles de ingreso que tiene Estados Unidos para crecer. Y él pone entonces que bajo estas condiciones, que son las que decíamos, en este caso superávit fiscal más una economía razonablemente abierta, él después usa varias experiencias pasadas para tratar de poder responder exactamente a esta pregunta. Yo aplico la fórmula de él en este trabajo y me da un 4,5%, o sea que básicamente en 10 años poder aumentar el ingreso per cápita en un 50%, que sería... Pará, es monstruoso lo que me contás. Si se mantuviera por una década el superávit fiscal, podríamos estar aumentando el ingreso per cápita 50%. Eso es lo que me da esta fórmula. De nuevo, esto no es matemática ni es física, ¿no? O sea que esto son ciencias sociales, pero todo lo que sabemos hasta el momento con respecto a lo que estas estabilizaciones generan, me da ese número. ¿Te pasó en algún país eso? Bueno, una de las cosas que yo muestro ahí es que pasó en Argentina. Y pasó en Argentina 2 veces, entre el 91 y el 98 y entre el 2003 y el 2009. O sea, yo lo que hago en el trabajo es agarro la fórmula
y después me paro como si estuviéramos en el 91 y digo, supongamos que ahora aplico esta fórmula y hago lo que el modelo me dice que debería pasar, el modelo de Lucas que debería pasar entre el 91 y el 98, y después lo comparo con los datos. Y sale muy parecido. Juan, hay que salir yo en este caso te escucho y habría que ir con un fusil imaginario a defender el superávit. Para mí sí, claro. Pero yo, a ver, antes de que asumiera Macri en el 2015, nosotros tenemos con Andy Neumeyer, un colega en Ditela, armamos un blog que se llama Foco Económico, que no mucha gente lee, pero que alguna gente sí, y nos divertimos haciéndolo. Y en el 2015, si te acordás, cuando asume Macri, teníamos esta situación que estaban, ¿te acordás? Estos holdouts. Sí. Que había, sí. Para explicarlo fácil, había gente que tenía deuda argentina de la vieja, de la que habíamos hecho el default en el 2001, y que cuando Kirchner hace las 2 rondas de renegociación, deciden quedarse afuera. Eso es lo que quiere decir holdout en inglés, me quedo afuera. Y era muy poquita plata. Y ellos no eran los deudores originales, estos eran abogados que se dedican a esto y que habían comprado muy barato estos bonos, se quedan afuera y después hacen juicio para cobrar el 100%. Y un juez de Nueva York les dijo que tenían razón. Y después, en el segundo gobierno de Cristina Kirchner, le decidió que no les iba a pagar, más allá de que el juez decía que había que pagar, y que no era mucha plata, digamos, relativo a los problemas de deuda argentina. Y entonces una de las cosas que estaba sobre la mesa era que se le podía pagar, y entonces al pagársele a ellos, la Argentina volvía a estar bien con el mercado de crédito y entonces iba a poder pedir prestado de nuevo. Yo en ese momento escribí un post en este blog, está ahí en el 2015, creo que se llama No quiero que le paguen a los holdouts o algo así, y mi punto era no quiero que le paguen a los holdouts. No quiero que les paguen. ¿Por qué no quiero que les paguen? Porque no quiero que nos presten plata, porque si yo tengo a alguien a quien pedirle plata, no voy a hacer el ajuste. O sea, si vos sos alcohólico, no querés dejar la botella adentro de la heladera, tenés que tirarla. Hay gente que por ludopatía le pegó al que estaba en la puerta del casino, para que no lo dejen entrar más. Bueno, literal, entonces yo decía, yo conozco un caso. Bueno, nuestra situación es tan grave, y lo era en el 2015, porque teníamos una deuda enorme y entonces en ese momento lo que había que hacer... O sea, nosotros somos ludópatas y no nos deben dejar entrar a ningún casino en el mundo. Exactamente. Y es exactamente la analogía. Y entonces, de nuevo, si lo entendés además como una adicción, ¿vos conocés a algún adicto al que le haya ido bien? No, es permanente, es crónico, y una sociedad se controla. Y a una sociedad adicta tampoco le puede ir bien. Y insisto con lo de la sociedad, porque todos decimos déficit, sí, pero después hay que hacerlo al Ahora ajuste. entiendo todo lo de Javier cuando anuncia que él se va a parar, hizo el anuncio de su año, de su presupuesto, dijo déficit cero. O sea, voy a tener... Yo estoy completamente de acuerdo, y los que me dicen, pero ¿y los jubilados? Y yo digo, díganme, okay, listo, pero entonces díganme de dónde lo sacamos. Hace no mucho creo que fue la semana pasada, y yo dije, ok, esto es una excelente señal. Estaba en el programa lo vi a Pancho Olivera, sí. Y él decía, mire, estaba hablando de esto que le redujeron parte de los remedios gratis a algunos de los jubilados. Y que claro, suena duro cuando vos decís, mira, le estaban dando remedios gratis. Después cuando mirabas veías que 3 años antes habían habido 8 millones de unidades de remedios y 2 años después con el plan había 23 millones, con lo cual decía, acá me parece que alguien está haciendo alguna trampa. Pero lo que a mí me pareció excelente es que cuando Pancho termina de decir eso, y digo, ¿y cuánto se ahorra el Estado por esto? Y dijo un número que no me lo acuerdo. Pero después dijo, pero es el mismo número que es el déficit de aerolíneas. Entonces... está bien, es terrible hacer esto, pero entonces cerremos aerolíneas primero, antes de quitarle los remedios gratis a los jubilados. Este tipo de decisiones duras son lo que implican tener déficit cero. Entonces, que después hay que ver dónde, cómo se cuida a los menos a los que les va peor. Pero bueno, ahí hubo un aumento muy importante en la asignación universal por hijo, más la eliminación de los intermediarios. Digo, podemos discutir cómo. Pero hay algo seguro, si seguimos tomando, perdón, voy a usar tu analogía entonces, si el casino sigue abierto nos va a ir mal. Entonces, primero hay que cerrar los casinos, después vemos cómo nos arreglamos con los síndromes de abstinencia, porque las adicciones, salir de una adicción no es fácil. Pero si no salimos, no podemos empezar.
Entonces ahí es donde yo digo, bueno, déficit cero, y yo digo, sí, claro, porque ya a mí me quedan 20 años de vida, o los veo ahora o no los veo nunca. O sea, a la Argentina le fue horrible en los últimos 30 años. En ese mismo gráfico yo muestro cuál era el ingreso por habitante de Argentina comparado con Chile, Uruguay y Brasil en el 60, que es casi cuando yo nací, y ahora. Teníamos, a ver, me encanta que a Brasil le haya ido bien, teníamos, si vos mirabas el ingreso del promedio brasileño, el argentino promedio ganaba 6 veces lo del brasileño promedio. Hoy el brasileño promedio gana 2/3 que lo que gana un argentino. Chile tenía un ingreso promedio debajo de la mitad que nosotros. Ya nos pasó hace varios años. Nos fue horrible con esto. Yo te voy a mostrar algo que corté, va ligado y me encanta conversarlo con vos y aprender a tu lado, Juan. Dame, Cami, el 1 que te dejé ahí. Mira, yo hice cortar y subrayé, esto es una nota que te hizo La Nación, Juan. Este es está como le hice la captura de pantalla en casa. Venís hablando en la muy interesante nota que te hizo La Nación y vos en un momento decís, el discurso de Milei prendió y eso inevitablemente hace que en los próximos años resolvamos una parte de este problema. Yo subrayé el discurso de Milei prendió. Venite un segundito. Hay un texto que no es libro, sino que es es un discurso inaugural en el Collège de France de Michel Foucault que se llama El orden del discurso. Foucault plantea que el discurso, vos hablás del discurso de Milei prendió, no es algo inocuo, es peligroso el discurso. No un discurso fugaz, que también puede ser peligroso, porque si ahora salís a la calle, te asaltan y dijiste la palabra equivocada, te vas con un tiro en el pecho, Dios no lo permita. Yo te hablo de otro tipo de discurso. Dejar aleatoriamente suelto el tema del discurso para que de pronto prenda un nuevo discurso y se empiece a pensar de otra manera, es peligroso. Por eso el poder, dice Foucault, controla el discurso. Y lo controla de 3 maneras. De esto no se habla, tabú. De esto se puede hablar, pero en algunas circunstancias, tabú de las circunstancias. Y finalmente, hay gente especialmente indicada para hablar de algunas cuestiones. Son sujetos de veridicción o sujetos de verdad. Nicolini puede hablar de economía, otro no. Fantino puede hablar de periodismo, porque es periodista. Ya no, el smartphone rompe eso. Se terminó esto de la ley de gravedad de la verdad. Yo le llamo ley de gravedad. Voy a este punto, vos dijiste, Milei prendió con un nuevo discurso. Es muy peligroso para el sistema tradicional argentino porque del déficit comía la política, comíamos los periodistas con la pauta, comían los empresarios con la obra pública que se cobraban 5 veces el mismo kilómetro asfaltado, comían los punteros, comían los que comían de la plata de los pobres. Entonces viene Milei y pregna el discurso. Es muy peligroso para el sistema, por eso yo digo, qué loco cómo todavía, continúa y cierro con esto. Vos imaginate, Juan Pablo, tiene el tipo más de 50 puntos de aceptación con el mayor ajuste de la historia argentina. Prendió el discurso. Tal vez ahora la gente entendió que no hay que ir más al casino y que esto que está diciendo vos, bueno, loco, no alcanza para... Yo también quiero que le den los remedios a los viejos. Pero la plata es un bien fungible, si no está en un lado, está en el otro. Pero prendió un discurso nuevo. Es peligroso eso, ¿eh? Para el sistema que Argentina vivía. Bueno, entonces me gusta el peligro, digo, porque es un discurso que me parece que es absolutamente necesario. De nuevo, es algo de lo que vengo escribiendo desde hace más de 10 años, claro, particularmente totalmente. A partir de la crisis del 2002. De hecho, en ese mismo blog, en Foco Económico, pues yo me hice muchas veces la pregunta que vos me hiciste, cómo es que Kirchner tenía estos superávit. Hay un montón de otras cosas que pasaron, pero de nuevo, yo insisto, primero superávit, después discutamos el resto. Y algunos amigos que alguna vez tuvieron gente, o que conocían gente que conocían, decían esta historia.
que él tenía una libretita y que cuando hablaba con el ministro de Economía, quería asegurarse, porque de la misma manera, porque además un gobierno que tiene superávit es un gobierno que puede hacer cosas. Ahí te pregunto también otro tema que siempre me interesó, tu madre seguramente lo habría explicado muy bien, el tema de lo micro y lo macro. Yo soy un microfilósofo, no soy filósofo, en realidad micro licenciado en filosofía. A mí me encanta ir de abajo para arriba y no de arriba para abajo. Yo creo que lo micro construye lo macro, lo micro construye lo molar y no lo macro construye lo micro. En el mundo del pensamiento, en el mundo del discurso, esto que está pasando con Milei no se construyó porque Javier vino, se apregnó en la sociedad y luego penetró en un tipo que lo dijo como Javier. En economía, ¿la macroeconomía domina la microeconomía o la microeconomía es la que lleva o le infla las velas a la macroeconomía? Lo segundo. Y la verdad es bien interesante además el punto, porque si uno mira la historia del pensamiento económico del siglo XX, hay toda una tensión con eso. La economía es básicamente la micro. O sea, es básicamente la micro. Es básicamente la micro. Y lo que hacemos o sea, tenemos que entender los mercados. Para poder entender una economía tenemos que entender los mercados. Pero los mercados son macro. Pero para entender los mercados tenemos que entender al que compra y al que vende. Y lo que hacemos entonces en economía es primero pensar en tratar de entender el problema de una persona que tiene que decidir cómo gasta, de una empresa que tiene que decidir cuánto produce y a cuántos contrata, y entonces después vos juntás a todas las personas que compran acá con y a eso le llamamos demanda. A esto después buscamos lo de las empresas y a esto le llamamos oferta. Ponemos esos mercados y tenemos el mercado de los tomates. Pero avanzás de abajo para arriba. Totalmente, pero lo bonito de esto además es que eso es cuando Adam Smith escribió, que es el fundador de nuestra ciencia, además no tenía ni ecuaciones ni nada, él tenía una intuición fenomenal y es básicamente como él lo planteó. Después hubo gente que fue formalizando eso y poniéndole la matemática, y si vos llegás hasta la Gran Depresión, la economía era eso. Lo que pasó con la Gran Depresión es que era algo que no podía, la economía no lo podía explicar porque vos tenías un montón de desempleo y los salarios no bajaban. Y lo que la economía te dice que si vos tenés exceso de oferta, los precios tienen que bajar. Si vos tenés exceso de oferta, los precios tienen que bajar. Claro, si golpe entra mucha gente, la cosecha de tomates sale espectacular y al final va a terminar vendiendo los tomates más baratos. Entonces, y lo que pasó en la Gran Depresión de Estados Unidos fue de una magnitud tan grande que eso básicamente puso a la gente como, ok, ¿qué nos pasó? Que no vimos venir esto. Y ahí fue donde Keynes, a quien nuestro presidente menciona, no con elogios, aparece y escribe un libro que se llama La Teoría General. Él le llama La Basura General. Claro, y yo voy a disentir. Por otros motivos, pero ahora los voy a contar enseguida. Y entonces él dice, ok, esto no funciona, y entonces escribe algo distinto, que además es bastante oscuro. No es fácil de entender ese libro. Y entonces eso cambió y entonces hay gente que empezó a pensar más como lo que vos interpretás como la macro. Y entonces en vez de dejar de armar las teorías económicas, empezando desde los agentes que están y que conforman esta economía, empezó a pensar como con reglas grandes que uno las podía manejar de alguna manera. Y ahí es donde realmente aparece una distinción entre micro y macro. Hasta la Gran Depresión eso no existía. ¿No existía? No. Vos sabés que hay te lo tiro así a la pasada, por ahí algún día me lo podrías explicar. Hay un homenaje muy interesante de Foucault, creo que es en la arqueología del saber, y nombra a los fisiócratas y a Quesnay, no sé, se debe pronunciar Quesné, pero habla de los fisiócratas. Uh-huh. ¿Hay algo de los fisiócratas? ¿Hay alguna conexión entre los fisiócratas y la micro? O sea, ¿los fisiócratas pensaban de abajo para arriba en algún punto? ¿Hay algún tipo de conexión o no? Por lo que yo recuerdo de mis cursos de historia del pensamiento, sí, porque de nuevo, hasta Keynes no había esta distinción entre micro y macro. Había gente, y además como hoy lo tenemos, las matemáticas son absolutamente maravillosas porque las cosas no son grises, son o blancas o negras. Sí. Entonces hoy lo tenemos formalizado, escrito, pero la manera de pensar era esa, era desde abajo.
Claro. Y lo que pasó fue que después estos modelos macro que siguieron esta tradición keynesiana le fue muy mal durante la década del 70, cuando Estados Unidos tuvo esta inflación creciente y con desempleo creciente, porque la predicción de estos modelos es que eso no podía pasar. O sea que hay una teoría sobre el triunfo de lo macro sobre lo micro. Había un microsociólogo llamado Gabriel Tarde en el inicio del siglo XX, Gabriel Tarde o Tarde en Francia, que el tipo se dedicaba a los pequeños datos, iba de abajo para arriba. Y le ganó Durkheim con la teoría de los grandes conjuntos, porque Durkheim, que es el padre de la sociología, junto con Weber y junto con Augusto Comte, que es el padre del positivismo, pero ya empezaban un poco a pensar en algunas ideas de sociología, Durkheim conquista los claustros universitarios. Los tipos como vos se hacen todos durkheimianos y dicen, lo de Gabriel Tarde no es microsociología, eso es para la psicología, que estaban haciendo también con Boone, de lo experimental, etcétera, etcétera. Y ahí es donde triunfa lo molar, triunfa lo grande, la teoría de los grandes conjuntos, o sea, la pasan por encima a la microsociología o las micromediciones. Es interesante, porque esto se da en 1910, 1920, 1930, y esto que me estás diciendo vos se sale de la Segunda Guerra con de la Primera Guerra, ¿no? De la Primera Guerra. Depresión, es 37, que es la Primera Guerra. Claro. Es 17, 1917. No, la Gran Depresión es 36. ¿Cuándo se aplica? La teoría general es que no es del 36. Es del 36 al 37. Claro, se sale de ahí. Se sale, claro, empiezan a aplicarlo. Pero ganó la micro. Ganó la... Porque en los 70, cuando los modelos keynesianos le va mal, aparecen dos revolucionarios. Uno que se llama Tom Sargent, que estuvo visitándonos, le dimos el honoris causa en Ditela la semana pasada, y el otro Robert Lucas, que es el que yo te mencionaba, que es el que yo uso. Y ellos son los que dicen, mire, esto es una locura, nos vinieron a vender estos modelos macro que vienen desde arriba, y estos ni siquiera nos sirven para poder hacer análisis de políticas económicas, y rehicieron la macroeconomía desde la micro. Te hago una pregunta, o sea que Juan. En economía hoy... ganó la micro. Ahora te hago otra pregunta también, me encanta, que es más filosófica para interpretarla, pero me encanta charlar con vos y me dan ganas de aprender y de leer. Antes que te vayas después fuera del aire, me vas a recomendar un par de libros. Escucha, ¿la inflación es siempre y en todo momento un fenómeno monetario? Sí. Justifique, profe. Ok, primero voy a definir inflación. Entonces, para eso te voy a dar dos ejemplos. En realidad, un ejemplo que lo repitieron dos veces. Vos seguramente oíste hablar que Japón tiene problemas porque tienen deflación. Uh-huh. Y entonces yo les digo, háganme presidente del Banco Central y les resuelvo el problema en 2 semanas. Después digo, si me sale 10% de inflación en vez de 5, no lo sé, pero que hacer inflación yo lo sé, no tengo la menor duda. Imprimo más dinero y genero inflación. Hubo 2 veces en donde lo que hicieron fue subir el IVA. Entonces, cuando vos ves el nivel de precio de Japón, que viene bajando, pega un salto. Porque claro, si vos el IVA lo pasás del 18 al 21, te sube 3% los precios. Yo no le llamo inflación a eso. ¿Ok? O sea, un movimiento chiquito en la inflación, en el nivel de precios, no. Yo le voy a llamar inflación a un fenómeno en donde los precios suben de manera sistemática durante varios años. Vos podés tener, la invasión de Rusia a Ucrania hizo que suba el precio del petróleo, que suba el precio de los bienes primarios, y eso te subió el índice de precios en Estados Unidos. De hecho, más de la mitad, casi la mitad del aumento del nivel de precio que hubo en Estados Unidos, que llegó hasta el 9%, lo puedes explicar con los aumentos generados por la guerra de Ucrania. Por supuesto que esos shocks te pueden mover el nivel de precios. Si vos tenés durante 5 años 8%, 10% de inflación, eso es un fenómeno monetario. Eso es el Banco Central que está imprimiendo dinero, punto. Nunca hubo casos en donde haya inflación de esa magnitud y no haya estado el Banco Central por detrás emitiendo dinero. Uh-huh. Nunca. Hemos tenido autoridades del Banco Central que, si uno pone y lo busca en Google, dijeron eso de que la inflación es un fenómeno monetario es un mito que solo unos locos argentinos economistas creen. Y está. Yo cuando enseño mis clases de macro les muestro esa publicación para que la vean. Escuchame otra cosa, el mundo viste, Javier siempre habla de el señoriaje con el Banco Central y con la emisión, entonces ¿estás de acuerdo con eso? Fue un señoriaje. Pero sin ninguna duda. Y vamos al ejemplo de la tita de nuevo. Imagínate que vos llegás al colegio
y no tenés pero tenés una maquinita que pinta billetes. Bueno, claro, ya está, sos el más popular del grado. Es que no es más profundo que eso. Con la diferencia que vos pintes 3 o 4 billetes en el colegio no va a afectar a la Argentina. Pero cuando el Estado está imprimiendo 2-3% del producto para financiar su gasto, termina generando aumentos en el nivel de precios. Pero lo felices que somos. Ah, sí, claro. Pero particularmente preguntarle a los pobres, que son los que más sufren con la inflación. Claro. Qué fácil lo explicase. Bueno, es papel pintado, ¿no? Claro. Ojalá. ¿Es salvable el peso? Sí. ¿Sí? Sí, claro. Sí, ¿Es salvable el peso? Sin ninguna duda. Sí, 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 sí. Te quiero preguntar. A ver, le hicieron una entrevista a Tom Sargent. ¿Te acuerdas que te dije que hubo 2 revolucionarios? Digo, revolucionarios eran peludos y jóvenes en la década del 70. Y le preguntaron, y hizo una frase que me gustó, y sin ofender a ningún presidente de Banco Central, dijo: si uno tiene superávit fiscales permanentes, uno puede poner un idiota en el Banco Central. Si uno tiene superávit fiscales permanentes, uno puede poner un idiota en el Banco Central. Es muy fácil hacer un Banco Central cuando uno tiene superávit fiscales. Y acá te voy a poner en apuros. ¿Es posible no tener Banco Central? Es posible. Ecuador no tiene Banco Central. Tiene costos. Pero es posible. Digo, hoy por hoy España tampoco tiene Banco Central. O sea, tiene uno, pero no. Pero... Te pregunto, a ver, Juan, es impresionante. Llevamos 1 hora charlando, nos quedan 5 minutos porque llega Sucho Vicky y el profe de Pablo. Ok. Ahora siguen después nuestro. Escucha, contame, acá hay una fijación, lo sabes mucho mejor que yo, por el dólar, ¿no? Vos venís de un país donde se fabrica el dólar. Vos trabajás incluso trabajás y sos parte de la Reserva Federal, se fabrica el dólar o son Nosotros lo fabricamos, sí. ¿Usted lo fabrica? Claro. Exactamente. Contame el dólar hoy en el mundo, porque a los que no entendemos nos dicen que los chinos lo tienen a patadas en el ojete al dólar, que en cualquier momento el yuan supera el dólar, salvo no sé, hay una moneda en Brunei que la triplica aquello, porque también puede ser papel pintado, pero que el dólar en algún momento va a empezar a caer frente a otras monedas. Contame, ¿en qué anda el dólar y en qué se basa la fuerza y la potencia del dólar? Básicamente en que ha mostrado, salvo por la década del 70, de ser una moneda estable a la que le podés creer. ¿Hasta ese momento era patrón oro? Bueno, hasta el 73, que cuando cae el sistema de Bretton Woods, era un patrón oro medio livianito, en donde Estados Unidos tenía cierta convertibilidad con el oro, pero con cepo cambiario, o sea que no era realmente un patrón oro a fondo. O sea, después de la Primera Guerra, el final de la Primera Guerra, hubo algunos países que volvieron al patrón oro y de ahí se acabó. ¿Pero es fuerte el dólar? Sin duda ninguna. Mira, hay una manera de mirarlo. Fíjate lo que las tasas de interés que pagan los bonos de Estados Unidos son muy, muy bajas. La gente está dispuesta a prestarle al gobierno norteamericano a tasas muy bajas. O sea, eso va a seguir siendo. A ver, yo no veo hoy ninguna fuerza, porque estas cosas son muy, muy, muy lentas a través del tiempo. Básicamente tuvimos la libra y Estados Unidos pasó, el dólar superó a la libra en algún momento en el periodo entre posguerras. Claramente después de la Segunda Guerra Mundial quedó como la moneda líder y alguna otra puede eventualmente superarla, pero para eso necesitas que Estados Unidos haga algo mal. Última, escuchá. Yo planteo el mundo hoy en un proceso ya ni siquiera de incertidumbre. Presento un mundo caleidoscópico. ¿Viste cuando mirás por el caleidoscopio que se van formando y a veces es difícil volver a formar una misma figura? El mundo está caleidoscópico. Tiene que ver por las tecnologías de comunicación. Nunca nos hubiésemos imaginado un misil balístico probado por Rusia. No tenía carga nuclear, pero podría haber habido una carga nuclear. Una pandemia hace un par de años. El mundo cerrado. Está incertidumbre. Incertidumbre total, mundo cuántico, no física clásica determinista, sino mundo cuántico. Se puede y no se puede al mismo tiempo. ¿Y cómo se la rebuscan ustedes en un mundo cuántico y en un mundo caleidoscópico? ¿Cómo pueden generar modelos de predicción
en un mundo absolutamente roto. Y no podemos, o sea, Me encanta tu humildad, loco. Bueno, Claro, para mí hay un ejemplo maravilloso, que es el de un gran economista que se llamaba Malthus, que escribió un modelo absolutamente fantástico, ni siquiera lo que lo hizo matemáticamente, pero hubo gente que hizo versiones matemáticas del modelo, que explicaba la historia del mundo con aumentos de productividad y aumentos de la población de una manera notable, porque además no estaba claro de dónde él había sacado los datos, y le cambió el mundo con la revolución industrial. Hasta la revolución industrial no había aumentos en el ingreso per cápita. O sea, te mejoraba la rotación de cultivo. ¿Y vos comparás este mundo con...? No lo comparo. No, pero puede haber una... Podría haberlo. Claro. A ver, mi percepción personal, en esto no tengo ninguna ventaja comparativa, pero mi percepción... Hoy me preocupo por un arma nuclear explotando y en el 98 no me preocupaba. Y ahora, ¿y qué pasa en esos casos? No tengo la menor idea. Juan, querido, déjame despedirme con este vino hermoso.